Muy buenas tardes a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a este curso de introducción a la astronomía que hacemos para adultos. Es la primera vez que lo hacemos de manera híbrida. La única vez que lo hicimos fue hace 3, 4 años ya antes de la pandemia, ¿verdad? Y ahora podemos repetirlo, así que muchísimas gracias a los que nos están acompañando y sobre todo gracias a la profesora Alejandra Fresco que nos está acompañando ahora desde Alemania y le agradecemos doblemente porque, bueno, recién nomás terminó también un congreso científico en otro país, así que te agradecemos muchísimo, Alejandra, por estar con nosotros hoy. Para los que no saben, Alejandra es ingeniera ambiental por la Universidad Católica de Asunción, tiene una maestría en física y en cosmología por la Universidad de Barcelona, y bueno, y ahora está terminando su doctorado en el Instituto de Física Extraterrestre del Instituto Max Planck. Así que, bueno, sin preámbulos ni nada, yo les quiero agradecer a todos por participar esta tarde. Les recuerdo que pueden hacer todas las preguntas que quieran. Por favor, lo que queremos sobre todas las cosas es que participen, que no se queden con las dudas y que podamos aprender sobre todo de las personas que hacen ciencia, en el caso de Alejandra, ¿verdad? Así que muchísimas gracias por estar. Ale, muchas gracias a todos y adelante. Bueno, muchas gracias, Edu. Hola a todos. Que se sigan uniendo nomás las personas, después van a llegar bien. Gracias de nuevo, Edu, por la invitación. Estas charlas son increíbles, me encanta poder hacer charlas de divulgación, que la gente que la gente sepa lo que estamos haciendo acá también, y que sigamos haciendo difusión de la astronomía, así como hacía también el profe Blas Servín. Bueno, entonces comparto ahora. Bueno, así como, muchas gracias, no, Edu, por la introducción. Yo soy Alejandra Irupe Fresco Arrón, soy candidata a doctorado en astrofísica en el Instituto Max Planck de Física Extraterrestre, que está en Garching, al norte de Múnich, en Alemania. Y les quiero hablar un poco de mi trabajo. Les voy a hablar primero del universo, después cuáles son las diferentes líneas de investigación, qué instrumentos utilizamos para la investigación, y después el día a día de un astrónomo y muy brevemente lo que yo estoy haciendo específicamente. Bueno, primero para comenzar de nuestro universo. Y nuestro universo es gigante, entonces vamos a comenzar desde la escala más pequeña. De lo que nosotros sabemos y de lo que nosotros estudiamos ya cuando estábamos en el colegio, algunos se acuerdan, otros no se acuerdan. Fue hace mucho tiempo en realidad, yo también tuve que revisar varios temas muy básicos y voy a tener que volver a revisar antes de defender mi tesis. Bueno, y nuestro sistema solar, esto es lo que se ve en el colegio, lo más normal, a lo que todos nosotros nos relacionamos más cercanamente. Ay, no sé si pueden ver. Entonces, esto es lo que nosotros sabemos. Acá está el Sol, después está Mercurio, está Venus, luego viene la Tierra, está Marte, después está el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, después está Saturno, Neptuno, Urano. Y les quiero comentar nomás, este cinturón de asteroides en realidad tenía que haber sido otro planeta, pero la atracción gravitacional de Júpiter es tan grande que no permitió que por gravedad en esa órbita se termine formando un planeta por colisiones de las rocas cada vez más grandes, entonces se va formando una pelota donde se siguen uniendo el resto de los pedazos de material que hay alrededor hasta que se termina formando un planeta. Y en realidad hay todavía, esto es una teoría en realidad, siguen habiendo diferentes teorías de cómo en realidad se terminan formando un planeta, pero solamente en los detalles más pequeños, en los detalles físicos de cómo en realidad o por qué se terminan formando los planetas. Y como ustedes saben, los planetas tienen diferentes composiciones, están los planetas rocosos, están los planetas gaseosos, y Júpiter, me encanta Júpiter, es un planeta gaseoso gigante, es el más grande de nuestro sistema solar. Y siempre cuando tenemos, por ejemplo, un asteroide alrededor que puede llegar a, no sé, ser peligroso para la Tierra, en realidad Júpiter le termina cambiando su órbita y le atrae o se termina cayendo dentro de Júpiter o por lo menos nos salva de que nosotros tengamos algún tipo de consecuencia por estos asteroides que están por ahí rondando. Ahí. Bueno, y entonces, y no sé si se dieron cuenta que obviamente no comenté sobre Plutón. Para los que nos recibimos del colegio en el 2005, Plutón seguía siendo un planeta. Pero obviamente después cambiaron en la Unión Astronómica Internacional, a medida que fue avanzando la ciencia, fueron descubriendo diferentes objetos en la misma órbita de Plutón, que eran incluso más grandes o del mismo tamaño que Plutón.
Y entonces, bueno, en realidad bien también que la órbita de Plutón es un poco diferente al plano en el que orbitan el resto de los planetas alrededor del Sol. Pero ¿cuáles en realidad son las 3 condiciones para ser un planeta que determinó la Unión Astronómica Internacional? Bueno, y número 1 es que orbite alrededor del Sol. Bueno, perfecto, Plutón y todos los otros que también se fueron encontrando después, que al comienzo se llamaron planetas, también orbitaban alrededor del Sol. El segundo es que tenga suficiente masa para poder tener una forma esférica, o sea, que sea suficientemente grande como para que pueda ser bien redondito. Y tercero es que haya limpiado la vecindad de su órbita de otros objetos, o sea, que no haya otros objetos de igual o menor tamaño, a no ser que sea una luna que está orbitando alrededor de Plutón, pero no. Plutón es demasiado chico y hay otros objetos iguales o más grandes que Plutón alrededor, entonces Plutón ya no es un planeta y se llama un planetoide. Bueno, volviendo a la Tierra. Entonces, esta es la ubicación de la Tierra en el sistema solar, como ya les había mostrado. Bueno, esta no está a escala en realidad, pero acá está el sistema de Tierra y la Luna, el resto del sistema solar, pero en realidad hay muchos otros sistemas solares. Y no solamente dentro de nuestra galaxia, sino que dentro de todas las galaxias, esa es la composición, está hecha de sistemas solares. ¿Y por qué decimos sistemas solares? En realidad, nosotros solo podemos ver con muchas limitaciones dentro de nuestra propia Vía Láctea a los planetas. Es muy difícil observar planetas extrasolares. Las técnicas son muy especiales, por ejemplo, si es que vemos que una estrella que está cercana tiene un pequeño movimiento en su movimiento normal, que tiene que tener muchas horas de observación, y eso significa que cuando está dando la vuelta a un planeta alrededor, puede tener un poquitito de empuje gravitacional. Pero esto es solamente para los planetas gigantes como Júpiter, que pueden tener en realidad un impacto en el Sol en realidad, o si no, no se puede detectar. Después hay otras formas de detección de planetas extrasolares, o sea, fuera de nuestro sistema solar. Cuando, por ejemplo, un planeta, y acuérdense que esto es muy difícil, tiene que pasar justo enfrente al Sol, pero en el ángulo en el que nosotros le podamos ver que esté pasando enfrente. Porque ¿qué pasa si está acá un Sol y el planeta está acá y nosotros le estamos mirando abajo y el planeta da la vuelta así? Y entonces nunca en realidad vamos a poder ver si oscurece o no la luz del Sol. Tiene que estar justo en la línea de visión, pasando enfrente a la estrella, para que nosotros le podamos detectar es un, ¿cómo se dice? Oscurimiento del brillo del Sol prácticamente. Bueno, entonces, muchos sistemas solares existen en nuestra Vía Láctea. Esta es nuestra Vía Láctea. Tiene una forma espiral y tiene una barra en el medio. Y nosotros somos este punto rojo que está acá. Y de nuevo, si le miramos de costado, es como un disco. Y acá de nuevo estamos nosotros. Y solamente la Vía Láctea, que es en realidad una galaxia muy grande en tamaño, comparando con otras que conocemos, está compuesta por al menos 100 billones de estrellas. Y aunque se hayan, en realidad tengo que actualizar, este número cambió ya, es hasta 5.000 planetas oficialmente encontrados, porque se están encontrando planetas nuevos muy rápido en realidad, y se estima entonces, por lo que nosotros podemos ver, que pueden existir de 100 a 400 billones de planetas. ¿Y por qué la extrapolación? ¿Por qué dicen que una estrella puede tener de 1 o 4 planetas? Porque las estadísticas nos demostraron que hasta ahora los sistemas solares pueden tener 1, 2, 3, hasta 4 soles orbitando uno al otro. Y que pueden tener 1 hasta 7, hasta 10 planetas. Pero en realidad, como son muy difíciles de detectar, a no ser que estén muy cerca por ahora, no podemos saber. Entonces decimos, estadísticamente, probablemente todos los sistemas solares tengan al menos un planeta. Un sol puede tener un planeta solo. Y se detectaron ya muchos soles que tienen, por ejemplo, un planeta parecido a Júpiter. Pero lo que se cree es que, bueno, no podemos detectar los más chiquitos y capaz que haya más chiquitos alrededor también. Bueno, y entonces no puedo pasar sin nombrar el Premio Nobel de Física que se dio en el 2020 por el descubrimiento de un objeto compacto supermasivo en el centro de nuestra galaxia. Se le dio a Roger Penrose, a Reinhard Genzel y a Andrea Ghez. Reinhard Genzel es un profesor, un director del Instituto Max Planck de Física Extraterrestre también. Tiene su grupo especial de observación y, bueno, les voy a mostrar básicamente.
Esta es una simulación de lo que ellos hicieron con 3.000 estrellas apuntando al centro de nuestra galaxia. Entonces, ellos descubrieron que existe un agujero supermasivo en el centro de nuestra galaxia, después de observar por más de 10 años el centro de nuestra galaxia. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué es tan difícil? El centro de nuestra galaxia está oscurecido por polvo. Todo el centro de nuestra galaxia especialmente está lleno de polvo, y entonces hace que no se pueda observar con luz óptica. Y lo que hacen es usar el infrarrojo. El infrarrojo es un sector del espectro electromagnético, un rango de energía, que puede en realidad atravesar el polvo y observar las estrellas o lo que hay alrededor con una parte de la visión que nosotros no tenemos, o sea, nuestro ojo no puede observar a simple vista. Y acá ustedes ven lo que es Sagitarios A y cómo las estrellas en realidad giraban alrededor. Entonces, bueno, acá estoy de nuevo mostrando ahí que ganaron el premio Nobel, cuáles son las imágenes más conocidas, cuáles fueron las estrellas en realidad más cercanas y cuáles eran sus órbitas. Esto es un pedazo de lo que fue el paper científico con el que ganaron el premio Nobel. Ahí de nuevo todas las estrellas con diferentes rangos de tipos de estrellas, con sus temperaturas, y estas son las simulaciones reales, las observaciones que hicieron. Y obviamente es un video porque hicieron una compilación de todas las imágenes de 10 años. Porque imagínense todo el tiempo que tomó para ver realmente el movimiento de esas estrellas, que se encuentran muy lejos, obviamente, a 26.000 años luz. Entonces, si 26.000 años luz tardan a llegar a la Tierra esta luz, entonces nosotros estamos viendo algo que pasó hace muchísimo tiempo, pero igual fue suficiente para comprobar que existe un objeto en el medio que está atrayendo las estrellas que se encuentran alrededor. Bueno, entonces, los agujeros negros. Acabé de decir que nuestra galaxia tiene un agujero supermasivo en el centro de la galaxia y que recién se comprobó observacionalmente hace 2 años, por más de que ya era una teoría hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué tan grandes son los agujeros negros? En teoría también, cualquier objeto se puede convertir en un agujero negro. No en la realidad, quiero explicar bien esto. Si apretábamos el Sol hasta el tamaño de una pequeña ciudad, por ejemplo, necesitamos un objeto que tenga tanta densidad y que se termine convirtiendo en algo tan pequeño otra vez en comparación a la masa inicial, que prácticamente rompe el espacio y tiempo y tiene una atracción gravitacional que es tan grande que no deja que se escape nada. Lo mismo si apretamos en la Tierra al tamaño de un maní, pero obviamente la cantidad de energía que se necesita para eso es imposible. Nosotros decimos esto como para dar una idea de lo difícil que es formar un agujero negro. No se puede formar un agujero negro fácilmente, y nosotros no tenemos los instrumentos para formar un agujero negro tampoco. Entonces, ¿cuál es el agujero negro más chico que conocemos? Es este que acabo de mostrar aquí, que tiene de 3 a 4 veces el tamaño del Sol. Eso significa que una estrella muy masiva, probablemente, de cientos de miles de veces más grande que el Sol, se terminó convirtiendo en ese agujero negro. Este es otro agujero negro de la galaxia M82, que tiene el tamaño de Marte. Y entonces, ¿cuántos soles realmente tiene un agujero negro que es del tamaño de Marte? Y ahí pueden ver. Hasta 1000 soles tiene. Y no sé si es a ustedes nomás que asusta un poco, pero también emociona al mismo tiempo. Este es un agujero negro de tamaño medio, de lo que nosotros conocemos hoy en día. Y entonces, si nos vamos a escalas más grandes, de lo que hasta ahora pudimos medir de las masas de los agujeros negros, está haciendo un zoom out, porque las diferencias entre agujeros negros pueden ser muy grandes, al igual que el tamaño de los soles. Esta está en el clúster de Phoenix, se llama, y este es el tamaño de nuestro sistema solar en comparación. ¿Y cuántos soles en realidad tiene de masa en comparación este agujero negro? Que es uno de los más masivos que conocemos, como pueden ver ahí, en la comparación de la cantidad de soles. Y en la intensidad de la música también. Es algo que en realidad a mí también me cuesta imaginar, porque no para de crecer la cantidad de soles. O sea, cuán lejos, cuán grande en realidad es este agujero negro. En realidad ya excede la capacidad de nuestra imaginación. Tiene 20 billones de soles. Y ese es uno de los más grandes que se conoce hasta hoy en día. Bueno, y entonces también dice que el agujero, o sea, que sabemos
que el universo está lleno de agujeros negros y que tienen un rol importante en las galaxias y que las mayorías están en el centro de las galaxias. Entonces, ¿qué hace un agujero negro cuando una estrella pasa cerca? Les puedo mostrar un ejemplo nomás. Esto se llama tidal stripping, que en realidad no ocurre muy a menudo. Hay pocos ejemplos de observaciones de cuándo ocurre esto. Pero básicamente, esto es una simulación. Ya ponen gas alrededor del agujero negro, porque si no, no le podríamos observar, para que brille un poquito en la simulación. Esta es una estrella azul de gran tamaño, porque es mucho más masiva que nuestro Sol, y a medida que se va acercando ya le empieza a deformar, y cuando llega muy cerca del agujero negro prácticamente se deshace en sus componentes, y cuando el agujero negro va tragando este gas y lo que sea que esté ahí hecho dentro de este Sol, va haciendo un disco de acreción, se llama. Y este disco de acreción en realidad se calienta tanto, tiene un proceso que al final termina expulsando energía y se convierte en esos jets que pudieron ver, que prácticamente son unas plumas de humo que van para arriba y para abajo de cantidad de energía. Pero hay que entender que este no es el agujero negro que está expulsando la energía, sino el proceso que ocurre cuando hay demasiado material y a muy altas temperaturas alrededor del agujero negro. Bueno, y de nuevo les quiero mostrar acá una animación. Cuando se hace un zoom out de lo que es nuestra Tierra, este es el instituto donde yo estoy trabajando en realidad. Esta es la zona que se llama Garching Forschungszentrum de Alemania. Este es el río Isar. Acá está la ciudad de Garching. Este es un centro de investigación nada más. Luego acá ya está la zona de Múnich. Y cuando vamos haciendo zoom out más, ya podemos ver otras partes de Alemania. Obviamente me encanta esto porque no se puede ver la división entre los países. Somos solamente el mismo planeta, no deberían existir fronteras, pero en fin. A medida que nos vamos alejando más y más, podemos ver otras zonas de Europa, de Italia, de España, de Suiza, y seguimos haciendo el zoom out para que se den cuenta de, bueno, primero de lo pequeños que somos nosotros en comparación a la Tierra, pero en comparación al universo más todavía. Y bueno, ellos pueden ver también zonas de África, de Asia, un poquitito de las auroras boreales. Y ahora voy a continuar con otro video para que sea un poquitito más rápido. Entonces, ahí está de nuevo la Tierra y la Luna. Y continuamos el zoom out de nuevo fuera de la zona de la Tierra, ya para ver el resto de los planetas de nuestro sistema solar. Ahí está el cinturón de asteroides que les comenté. Ahí está Júpiter. Y si seguimos haciendo el zoom out, podemos ver el resto de los planetas que están hacia afuera. De nuevo otro cinturón de asteroides de Kuiper. Bueno, ahí seguimos haciendo el zoom out. Ahí de nuevo una burbuja de cometas que le rodea la zona donde termina nuestro sistema solar. Las estrellas que se encuentran alrededor nuestro. Y si vamos haciendo zoom out, miren la cantidad de estrellas, o sea, es impensable, 100 billones el número en sí. La cantidad de estrellas que existen solamente en nuestra galaxia. Y ahí ya podemos ver la Vía Láctea y lo gigante que en realidad es y lo lejos que estamos de todo el resto de los sistemas solares que, no sé, quién sabe lo que hay al otro lado de la galaxia porque hasta hoy todavía no podemos observar. Y el Sol da una vuelta alrededor de nuestra galaxia cada 200 millones de años, cuando la galaxia está rotando. Bueno, esta es la galaxia de Andrómeda, que va a colisionar con la Vía Láctea, pero dentro de muchos billones de años también. Así que no nos tenemos que preocupar. Y estas son todas las otras galaxias también que se pueden ver con el telescopio Hubble, que son de imágenes profundas, que son muy difíciles de captar, a no ser que tengas otro telescopio como el James Webb, que voy a hablar también un poquitito más adelante. Y miren la cantidad de galaxias que hay. Imaginen todos los planetas que hay dentro de todos estos sistemas solares, dentro de todas estas galaxias. Bueno, y a medida que nos vamos alejando otra vez más y más, se puede ver lo que es la estructura a gran escala del universo y cómo todas las galaxias están conectadas entre sí en esta red cósmica de gas y de materia oscura. Y bueno, y haciendo un poquitito más sumado de afuera, podemos ver lo que sería el fondo cósmico de microondas, que es como el resto de... es como una pista de que el Big Bang haya sucedido.
Y ahí muestra ya una comparación con otros universos. Esta teoría del universo en realidad es solamente una teoría, así que nada, que son otros universos que pueden llegar a existir y que tienen leyes de física diferentes a las nuestras. Bueno, entonces básicamente lo que hicimos ahora es ver en todos los componentes del universo que se conocen hasta hoy en día. Y comenzando desde nuestro sistema solar, están de nuevo los planetas rocosos, los planetas gaseosos, los asteroides, los planetas enanos, como Plutón, que les conté, el polvo interplanetario, los cometas. Después de nuevo se encuentran cúmulos de estrellas, estrellas dobles, triples, cuádruples, ya también se encontraron, nebulosas planetarias, estrellas de neutrones. En realidad estas cosas ya no les conté que existen, pero son parte del ciclo de vida de las estrellas. Y luego ya yendo a escalas más grandes están los diferentes tipos de galaxias y los cúmulos galácticos, que son grupos de galaxias, y los cuásares. Bueno, existen diferentes tipos de galaxias también. No sé si ya sabían esto, pero a mí me encantan las imágenes de las galaxias. Estas son todas imágenes que están hechas de diferentes rangos de longitud de onda superpuestas. Y entonces, en realidad podemos ver cosas que nuestro ojo no podría ver simplemente con un telescopio. Y son las imágenes más lindas y se puede ver la diferencia que existe entre una barred spiral, que es como que tiene una barra en el medio, una espiral con una barra en el medio como nuestra Vía Láctea, o una espiral, una irregular que en realidad no tiene mucha forma, una elíptica, y así continúan los tipos de galaxias, que tienen, aparte de los colores y las formas, tienen otras diferencias muy importantes. Se les puede describir, por ejemplo, si están haciendo no formación de estrellas, si está o no activo su agujero negro, entre otras cosas. Bueno, y entonces les quiero mostrar nomás de nuevo acá más imágenes de lo que era el telescopio Hubble de campo profundo. En realidad ya debería cambiar esto por telescopio James Webb, pero igual las imágenes del telescopio Hubble eran muy importantes y cambió mucho lo que fue la investigación en astronomía en su época. Bueno, no sé si me quieren ahora ayudar respondiendo a esta pregunta. ¿Cuál es la estructura gravitacional más grande del universo? No sé si alguien se anima a comentar o a dar su opinión. El que quiera, el que sea, aunque sea por texto, si quieren hablar. No sé si Edu puede darles permiso ahí para prender el micrófono. Sí, 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 claro que sí, adelante. No pasa nada, voy a esperar un ratito a ver si alguien se anima. Ok, en fin. Gracias por intentar, por lo menos. Las estructuras gravitacionales más grandes del universo son los grupos de galaxias. Se llaman clústeres de galaxias. Y porque los grupos en realidad se denomina algo que son de 100 a 100 y pico de galaxias, pero los clústeres en realidad son miles de galaxias, que son tanta cantidad de galaxias que en realidad no son las galaxias el problema es la cantidad de materia oscura que tiene el clúster de galaxias. Porque 80% de lo que está hecho el clúster de galaxias es materia oscura, que en realidad tampoco sabemos todavía lo que es. Pero básicamente, de los miles de galaxias que pueden haber dentro de un clúster de galaxias, al final lo más importante es la materia oscura. Bueno, y acá de nuevo siguen más imágenes de lo que son clústeres de galaxias, y esta imagen que me parece es la más representativa. Los clústeres de galaxias tienen tanta atracción gravitacional que cualquier luz que se encuentra atrás se encuentra doblada en su orientación. Por ejemplo, si hay un fotón que está viniendo hacia la Tierra, porque hay algún objeto que está detrás del clúster de galaxias, va alrededor del clúster de galaxias, y les voy a mostrar cómo. Si esta es una galaxia, por ejemplo, que está atrás de un clúster de galaxias, los diferentes fotones hacen una curva porque tan pesado le digo al clúster de galaxias, tiene tanta masa que dobla el espacio y tiempo tan fuertemente que causa que la luz también se doble alrededor, y entonces lo que terminamos viendo es unas imágenes distorsionadas de las galaxias y que nos dan igual muchísima información de diferentes partes de la galaxia. ¿Sabes lo que se está ahora también estudiando mucho? Lo que yo le estoy diciendo es esto. Se llama lensing en realidad. Y existen micro, o sea, tipo de pequeñas
perturbaciones de las formas de las galaxias. Por ejemplo, esta galaxia capaz que sería un poco más pequeña en su longitud, pero no te darías cuenta fácilmente, entonces por eso es micro. Pero estas rayas que se pueden ver acá son definitivamente macro. Entonces se le dice macro porque obviamente esto es una luz distorsionada de una galaxia que se encuentra atrás. Y cada uno de estos puntos de las líneas que se forman nos da información sobre la galaxia que está atrás. Y a mí me parece algo también, también es una línea de investigación de hoy en día. Bueno, estas son simulaciones a gran escala del universo. Y lo que pueden ver acá es lo que les estaba mostrando cuando estábamos haciendo el zoom out en el otro video. Y estos puntos amarillos muy brillantes que ven acá son ya grupos de galaxias o clústeres de galaxias. Y los puntos más pequeños pueden ser pequeñas galaxias y pueden ver que todo está conectado por este filamento o por estos hilos de gas lila. Acá, por ejemplo, acá está haciendo zoom in en un grupo de clústeres de galaxias y que está conectado, se le dice nodo, un nodo. Y es un pedazo muy grande de la estructura a gran escala del universo, donde está todo conectado acá. Este gas es el intergalactic medium, se le dice el medio intergaláctico, donde está conectando todo el universo y se forma como esa telaraña, y que en realidad a mí me encanta porque se parece mucho a lo que es una conexión neuronal. Y también se hacen simulaciones de cosas más pequeñas, como la formación de galaxias. Entonces ustedes pueden ver acá como el gas solamente se está cayendo por atracción gravitacional, termina en un revuelo acá muy turbulento de gas y otros materiales. Y acá se puede ver cómo va aumentando en tamaño a medida que va cayendo más material y cuánto tiempo va pasando después del Big Bang. Y acá pueden ver un zoom out en realidad cómo se va formando la forma de lo que es la galaxia que vemos hoy en día. Y esto es solamente en otro tipo, creo que a cierta temperatura. Y en realidad, bueno, acá ven que se está formando ya una forma de disco en ambas imágenes y también acá le vemos en el zoom out. Y cómo termina siendo la forma de las galaxias que nosotros vemos hoy en día. Comenzó desde el comienzo del Big Bang y ahora terminó con la forma de las galaxias que vemos hoy en día. Entonces, las simulaciones que vemos hoy en día se están pareciendo cada vez más a lo que estamos viendo. Y esto es muy importante para la astronomía en general, para las observaciones y por cómo está aumentando la capacidad de las simulaciones hoy en día, la capacidad computacional. Bueno, ¿y qué son entonces estos filamentos y por qué no vemos? Una de las características de los filamentos son que tienen temperaturas muy altas, pero esta es otra simulación que se llama Magneticum. Y hace poco, no sé, Edu les comentó que me fui a una conferencia y dijeron nuevas cosas, dieron nuevas simulaciones y nos dieron también nuevas teorías sobre estos filamentos. Entonces, dice que puede ir desde menos temperaturas, o sea, desde 10 a la 4 Kelvin, hasta 10 a la 7 Kelvin. Perdón, esto es muy técnico, pero es solamente para dar ejemplos. Y inicialmente pensamos que estaban solamente en rayos X y que ese gas era muy caliente, porque era lo que decían las simulaciones. Y que se encuentra en el rango electromagnético, que puede ser también el extremo de ultravioleta, que ya está llegando a los X-rays, a los rayos X suaves. Y entonces, ¿cómo se puede detectar este gas? Se puede detectar en rayos X o en ultravioleta en emisión y en absorción. Y en absorción puede ser cuando se utiliza una fuente de fondo en el espectro electromagnético, y entonces se ve como un oscurimiento, una oscuridad en su luz, básicamente, que es lo que les estaba comentando antes. Bueno, voy a continuar. Ya como ven, las simulaciones al terminar, al final terminan siendo muy parecidas entre sí, que eso es bueno. Bueno, y le estaba comentando las diferentes longitudes de ondas. Este es el espectro electromagnético. Y lo que significa es que la luz que nosotros vemos es la visible que está acá, pero en realidad tiene diferentes energías. Esto es solamente lo que puede ver nuestro ojo, y todo esto es el rango en el que puede venir a nosotros la luz del universo. Y comienza desde lo más energético, que son los rayos gamma, luego rayos X, luego hasta ultravioleta, y de menor energía, luego del visible, viene el infrarrojo, microondas y ondas de radio. Y esto es lo que les quería mostrar, esto es súper importante para la astronomía. ¿Qué nos muestran las diferentes longitudes de ondas?
Y acá ven una de mis imágenes favoritas de una galaxia que se llama Centauros A. Uy. Esta es Centauros A. Y pueden ver que esto ya es una composición de diferentes imágenes superpuestas. Y entonces nos está mostrando una mezcla de lo que es rayos X, óptico, que está acá, submilímetro y... ¿dónde está submilímetro? No está acá. Y radio. Y entonces terminan alrededor de estas diferentes longitudes de ondas, mostrándonos cómo la galaxia en realidad se ve, teniendo en cuenta todos los rangos de energía. Y se ve así porque en realidad diferentes fenómenos físicos tienen diferentes rangos de emisión o de absorción de energía. Bueno, entonces, lo que le estaba diciendo de la absorción. Es un poco complicado, pero espero poder hacerme entender. Básicamente tienen una fuente de luz y como una luz normal de acá. Y si hay una nube de gas entre la luz y nosotros, se va a formar una sombra, básicamente. Cualquier sombra, es como que yo ponga mi dedo y que mi dedo acá está haciendo una sombra a mi cara y es una sombra. Entonces, eso es lo que hace en el espectro electromagnético. Estas sombras, estas rayas negras que ven acá, son la absorción, que existen cuando hay nubes de gas entre lo que esté emitiendo luz y nosotros. Y así es como se ve la emisión en realidad. Si estas solamente son líneas de emisión y esto es un continuo de emisión de gas donde hay, donde hay alguna nube adelante. Bueno, entonces siempre doy el ejemplo de por qué el cielo es azul y que en realidad es por la emisión de gases. O sea, esto es un ejemplo de un espectro electromagnético y ahí pueden ver que esto en realidad es una emisión, no una absorción, porque si no estaría en negro. Y lo que es el ejemplo de el gas de nitrógeno, pongo ahí como se vería en el espectro, porque el oxígeno y el nitrógeno en la atmósfera son las que reflejan las longitudes de ondas más cortas, que son las azules. Y al atardecer, el universo, al atardecer, en el horizonte, la luz del sol debe atravesar mayor espesor en la atmósfera, lo que significa que básicamente lo que yo le estaba mostrando del espectro, básicamente empiezan a rebotar las luces en la atmósfera y el oxígeno y el nitrógeno hacen que esta luz se corra más o menos hacia el azul primero, pero cuando el sol está más bajo y tiene que ir por mayor espesor de la atmósfera, tiene un corrimiento al rojo por el polvo. Y ahí les estoy mostrando cómo sería la imagen de ambos casos. En realidad, cuando vemos la luz del sol directamente es blanca, pero nosotros vemos amarilla justamente también por esta dispersión de las ondas. Ahora yo le había hablado a Edu para hacer una pequeña pausa y que si hay preguntas antes de que empiece el siguiente tema de las líneas de investigación. Ahora sería un buen momento para que me hagan, si tienen alguna pregunta de las diapositivas anteriores. Y si no, Hola, podemos profe. continuar con el resto. Hola. ¿Hola? Sí, profe, una consulta en cuanto Sí, a la formación de las galaxias. sí. Habías mostrado una imagen donde el tiempo que transcurre y la velocidad. ¿Nuestra galaxia hoy en día está en esa posición también o no noto que quedó estático? ¿Cómo queda? O sea, eso es una simulación que muestra en Sí, aceleración así súper rápido sí, cómo se sí, formó una galaxia desde el comienzo. sí. Nosotros básicamente estamos al final. Nuestra galaxia igual está en movimiento y va a seguir, lo que estaba dando como ejemplo, va a seguir su movimiento, va a colisionar con la galaxia Andrómeda y va a tener también una linda fusión, digo linda porque se ve linda en los videos, pero en realidad es muy disruptiva y causa muchos problemas en realidad a la galaxia. Y al final terminan siendo solamente una galaxia, por ejemplo, en la fusión de dos. Pero sí, nuestra galaxia tiene esa forma linda que vieron ahí ahora, estática para nosotros, porque el tiempo es muy Claro. corto de nuestra vida, entonces no le podemos ver en realidad cómo fue nuestra galaxia antes o cómo va a terminar siendo billones de años después cuando termine colisionando con Andrómeda. No sé si contesté tu pregunta, disculpa. Sí, muchas gracias, profe, muchas gracias. Yo también tengo una consulta sobre el tema de las galaxias. Sí, sí, adelante. Sí, profe, vos mencionaste el tema del clúster de las galaxias y cómo son las estructuras gravitacionales más grandes.
¿Cómo se forman? ¿Qué conlleva que un grupo de galaxias se una como para hacer un clúster? ¿Y por qué hay algunas que se quedan así solitas y no están dentro de ninguna formación así? Eso también es una muy buena pregunta. Y en realidad lo que nosotros sabemos al final por las simulaciones, porque siempre nuestra idea es querer saber cómo comenzó el universo, cómo se formaron las primeras estrellas, cómo se formaron las primeras galaxias. Y esto en realidad era una de las cosas que el telescopio James Webb nos iba a ayudar a resolver. Pero las simulaciones ya nos ayudaron bastante en esas respuestas. Y lo que hacen es solamente para explicar cómo para nosotros las simulaciones nos muestran cómo se formó el universo. Entonces, ponen una cantidad de partículas, así muchísimas, muchísimas partículas, en un espacio confinado y empiezan a moverse básicamente con las leyes de la física que no conocemos, con la gravedad y demás. Y teniendo en cuenta el modelo estándar de cosmología que nosotros usamos hoy en día, que tiene también sus reglas, sus fórmulas y demás, con campos magnéticos, con hidrodinámica, con el movimiento de los gases. Al final, simplemente lo que sucede es cuando tenemos en cuenta todas estas cosas que ocurrieron al comienzo, cuando solamente existían elementos fundamentales, se fueron formando las galaxias por gravedad, con la materia oscura también teniendo en cuenta que solamente podemos saber su efecto por la gravedad, que ya existía también en ese entonces. Y hay algo que se llama perturbaciones primordiales después del Big Bang, que obviamente cuando ocurrió el Big Bang hace muchísimo tiempo, había como unos pequeños como pocitos en el espacio y tiempo, porque el espacio y tiempo es como una tela. Y esos pequeños pocitos ayudaron para que se vayan juntando las partículas entre sí, básicamente. Y eso ayudó para que cada vez se empiecen a formar estos grupos más grandes de, no sé, de estrellas que luego se fueron convirtiendo en galaxias y que luego, como mostré también en las simulaciones, ya estaban todos conectados entre sí por estos filamentos de gas que probablemente tienen mucho que ver con la materia oscura y la atracción gravitacional que ocurría ya en ese entonces. Así, por eso es como vemos hoy en día el universo a gran escala. Dale, profe, gracias. Sí, no, nada. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Ok. Continúo entonces. Sí, ahí justamente Juan Cardoso había puesto hace rato si era la Niaquea, la estructura gravitacional más grande del universo, que es el conjunto otra vez de supercúmulo de galaxias, ¿verdad? Sí, sí, le decimos clúster de galaxias. Es justamente la estructura gravitacional más grande del universo. ¿Esa era una pregunta o qué era, Edu? Perdón. Era la pregunta que él ponía, ¿verdad? Si era la Niaquea, ¿verdad? Que es una de estas superestructuras. O sea, ¿qué es la estructura? Está ahí, está en el chat. Es Ahí. la Niaquea. Este supercúmulo. Ay, Ahí no, te pongo otra vez. no sé cómo hacer para ver si... chat. Ah, la Ikea. La verdad que no sé, ¿eso estaba en uno de los videos? No, preguntaba nada más Juan Cardoso. Ah, perdón, la verdad que no tengo idea qué es la niaquea, pero podría buscar si es que hay alguna información y después le mando. Dale, dale. La niaquea. Ok, perdón, responder lo más que puedo a las preguntas, pero a veces... Ah, mira, ahí hay otra pregunta. Obviamente no sé todo, por eso nos concentramos en una línea de investigación y a veces hay cosas que no sabemos, pero está bien decir que uno no sabe y buscar después la respuesta. El supercúmulo de la Niaquea. ¿Y cuál es la pregunta específica entonces también de la Niaquea? ¿Cómo se formó o qué exactamente? No había pregunta. Él solamente La respuesta. respondía a tu pregunta, claro, claro. Gracias. Hola. Ya. Ah, Sí, sí. adelante, Juan. No, yo había puesto como respuesta a esa pregunta que estaban. Gracias. Eso, o sea, no estaba seguro, por eso puse en forma de pregunta otra vez. Ay, muchísimas gracias, perdón. No, pues, yo dije así de forma general nomás. ¿Cuáles son las estructuras más grandes? Pero sí, un supercúmulo de galaxias
Es la respuesta correcta. Ah, ok. Eso no, gracias, muchas gracias. Una pregunta más y después seguimos. Entonces, como habías hablado del Sol, quería saber cómo es que los planetas que están más cerca del Sol, a diferencia de la Tierra, son más fríos que la Tierra. Bueno, en realidad la temperatura tiene que ver con muchas cosas. Como ustedes saben, Venus, por ejemplo, es súper caliente comparado con la Tierra. ¿Pero por qué Venus es tan caliente? Y en realidad es porque tiene una súper aceleración prácticamente del cambio climático por su atmósfera. Entonces, y por su composición también, en realidad. No podemos comparar directamente así tan fácilmente. Pero sí, en realidad la temperatura depende de muchas variables. Y no sé si respondí ahí bien la pregunta. ¿Era eso? Bueno, cualquier cosa después, si tienen todavía alguna duda, me pueden volver a preguntar. Continúo. Carlos Fernández tiene una pregunta, profe. Sí, adelante. Dice, con relación al gas que se encuentra alrededor de nuestro agujero negro, ¿sería la materia oscura? No, porque la materia oscura en realidad no podemos observar nosotros. Entonces, el agujero negro en sí, lo que hace es atraer la materia que sí podemos ver, que es el gas. El gas que nosotros podemos ver en las simulaciones y en las observaciones es gas que está visible en algún rango del espectro electromagnético. La materia oscura no está en ningún rango del espectro electromagnético, por eso no le podemos ver, pero sabemos que existe, porque en realidad le llamamos materia oscura porque es algo que no podemos ver, pero sabemos que está ahí porque le está haciendo algo a la gravedad. O sea, tiene gravedad y lo que hace es, sabemos que existe ahí, porque tiene efecto también en la rotación de las galaxias, por ejemplo, que así fue en realidad como se descubrió que existe la materia oscura. Bueno, voy a continuar porque si no sé si voy a poder cubrir todas las partes. Y Sí, adelante. anoten sus preguntas porque después igual me pueden responder, me pueden preguntar preguntas sobre estos temas y les contesto. Entonces, las diferentes líneas de investigación en astronomía está, número 1, observacional, y está la teórica también. Y me voy a explayar mucho más en lo observacional porque es lo que yo hago. Bueno, ya les mostré lo que es el espectro electromagnético, cuáles son los diferentes tipos de energías que podemos ver con diferentes instrumentos, obviamente. Y entonces mostrando de nuevo cuál es cómo es lo que logramos estas imágenes tan lindas a través de la utilización de diferentes instrumentos que pueden observar diferentes longitudes de onda. Y este es otro ejemplo nomás del mismo objeto en diferentes longitudes de onda y cómo pueden ser tan distintos uno entre otros. Pero bueno, yendo a la radioastronomía, que es el primero. No sé si pueden ver esta imagen acá, que es del Very Large Array, que es un radiointerferómetro que está en México, en Estados Unidos, y es el que muestran en la película de Contacto. No sé si alguien vio esa película, pero a mí me encanta porque es un libro que en realidad escribió Carl Sagan, y en la radioastrónoma de la película y del libro trabajan en realidad en este telescopio, y a mí me encanta. En fin, el nacimiento de la radioastronomía fue con Carl Jansky, que era un ingeniero de radio. Y él estaba trabajando en los laboratorios de Bell. Esto es un poquitito de historia nomás porque me parece súper simpático. Y él estaba trabajando en que había un ruido, una estática en las transmisiones transatlánticas de radio, y esto es en 1950. Entonces, las transmisiones transatlánticas de radio, de un continente a otro, entonces había una interferencia y no sabían qué era, y él era el encargado de descubrir por qué estaba ocurriendo eso. Y le estaba contando el problema a su amigo astrofísico, Albert Melvin Skelet. Y le empezó a decir qué estaba pasando y que no era el Sol, porque no era exactamente cada 24 horas, sino que era cada 23 horas y 56 minutos. Y entonces no podía ser el Sol porque no era exactamente un día completo cuando ocurría esta interferencia, cuando ocurría la interferencia. Y ahí su amigo astrofísico le dice, no te das cuenta que eso es lo que llamamos un día sideral, y que es básicamente la escala de tiempo en la que podemos medir la rotación de la Tierra utilizando como en relación a estrellas fijas, que es en realidad como al final podemos identificar los objetos para después observar.
Y ahí se da cuenta, wow, entonces esto no está viniendo de la Tierra, que en ese entonces era muy común tener interferencias en comunicaciones de radio. Y entonces dice, ¿y si no viene de la Tierra y no viene del Sol, tiene que venir de afuera? Y ahí, en 10 años o 15 años después, en realidad fue formalmente formada la rama de la radioastronomía, donde dijeron que él en realidad estaba observando Sagitarios A, o sea, hacia el centro de nuestra galaxia. Y bueno, eso era solamente un poquitito de historia. Existen dos tipos de observaciones. Existen radiotelescopios y radiointerferometría. A veces la gente ni le está haciendo, que me encanta diciendo así como que, descubrimiento, que pasa mucho en astronomía. Bueno, y microondas, otra historia simpática. Entonces había dos astrónomos que estaban trabajando ahora ya en radioastronomía oficialmente y querían estudiar fuentes extragalácticas, o sea, ya afuera de nuestra Vía Láctea. Esto ya fue después de lo de Jansky. Y encontraban también un ruido en la señal y no sabían qué era. Y entonces, ¿qué era esta rara señal acá dentro de nuestra señal de radio? Y está interfiriendo, no podemos analizar nuestros datos, no sabemos qué está pasando. Y le culparon a los estudiantes y le dijeron, ¿por qué no están limpiando bien el telescopio? Y pensaron que era en realidad la caca de las palomas, el excremento de las palomas, porque había muchas palomas. El telescopio de radio en realidad no tiene que tener tanto cuidado con el polvo y con la suciedad como con los telescopios ópticos. Y entonces se van ahí a limpiar el telescopio y empiezan a barrer y empiezan a sacar bien ahí todo lo que había con las palomas, ponen una jaula, una guerra contra las palomas, parecido también a lo que me pasa acá. Y al final, tres astrónomos escuchan de este problema, porque la sociedad astronómica también no es muy grande hoy en día y tampoco era muy grande en aquel entonces. Y se van a hablarle a estas dos personas y le dicen, ese ruido que ustedes están buscando, me parece que es la señal que nosotros estábamos buscando y que estábamos construyendo un instrumento para poder observar, pero ni siquiera pudimos terminar. Y entonces le dicen, mira, este es el rango de onda en el que estamos buscando y este es el rango de onda que ustedes encontraron. Y obviamente entre los astrónomos dijeron, bueno, acabamos de descubrir el fondo cósmico de microondas, que es lo que les había contado que es una de las pruebas de que el Big Bang había ocurrido. Y se empiezan a pelear quién descubrió, no, yo fui, en realidad esto es ya especulaciones, pero hubo muchas discusiones entre estos dos grupos. Uno era el teórico, que no pudieron llegar a observar, y el otro que limpiando el excremento de palomas descubrió lo que ellos estaban buscando. Y al final le dieron el premio Nobel a los que estaban limpiando las palomas. Entonces fue un poco turbia esta historia, pero al final todos eran astrónomos y, en fin, no importa. Bueno, y este es de nuevo el fondo cósmico de microondas que les estaba comentando. Y es una de las consecuencias de la teoría del Big Bang. O sea, decía que tenía que haber una señal residual de energía en el rango de energía de los microondas. Y este es un mapa que tuvieron que hacer ya mucho más adelante cuando ya había satélites de observación, porque la zona de microondas en realidad es un poco absorbida por la atmósfera, entonces no nos llega perfectamente tan clara. Y con un satélite se pudo hacer este mapa de todo el universo, de todo lo que nosotros podemos ver, y hacer un mapa de todo el Sky Survey. En fin. Y continuando entonces, con el infrarrojo, también es un rango de energía que está muy absorbida por la atmósfera, y más todavía por el agua evaporada. Y los detectores entonces tienen que estar en un lugar muy alto y seco, lo más alto en la atmósfera posible, o también se pueden usar satélites, pero como ustedes saben, los satélites son también muy caros. Y lo que a mí más me impresionó fue que hicieron un instrumento para que esté al costado de un avión, como pueden ver acá, que se llama Telescopio Sofía, que es un telescopio de observación que llega hasta la estratosfera, o sea, es Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy, y que está en Estados Unidos.
y cómo hicieron para poder abrir una sección del telescopio mientras que están tan alto y que no puedan tener problemas de presión y qué sé yo, increíbles. Y entonces lo que hace el avión es subir, recolectar datos, volver, subir, recolectar datos, volver, subir, recolectar datos, volver, en diferentes zonas del globo. Y que me pareció increíble cuando me enteré que existía algo parecido. Y después también está la interferometría, y acá puse un ejemplo nomás de un interferómetro que enseguida les voy a explicar cómo en realidad funciona. Lo que es la interferometría es observar el mismo objeto desde dos telescopios que están apuntando al mismo lugar, pero obviamente no están al mismo ángulo. Y entonces tienen que tener en cuenta cómo es la observación, y al final lo que resulta es básicamente un telescopio mucho más grande. O sea, es como armar un telescopio juntando muchos telescopios juntos por la superposición de imágenes al final. Entonces es como hacer un rompecabezas. Y esto también es muy difícil, pero ¿qué pasa cuando usamos muchos telescopios alrededor del planeta? Y acá ven una imagen donde están usando telescopios de Hawái, telescopios de la zona del Polo Sur, telescopios de Chile, de Europa, de Estados Unidos. Y al final lo que se logra es la colaboración EHT, que no sé si escucharon, fueron los que hicieron la primera imagen de un agujero negro de la historia. Y esto básicamente es M87, esta es la primera imagen de un agujero negro. Y lo que hicieron fue usar todos estos telescopios de diferentes países para poder lograr una imagen. Y que fue muy difícil, obviamente tuvieron que hacer un algoritmo computacional para poder tener en cuenta toda la forma de la Tierra y cómo apuntar los telescopios. Una locura es, pero lo que a mí me llamó más la atención es la colaboración internacional. Lo que hicieron, esta colaboración fue tan grande, tantos países, sí, es un récord prácticamente. Y todos estamos súper emocionados y también en realidad yo les admiro mucho porque hay un telescopio, por ejemplo, entre Alemania y Rusia que tienen muchísimos problemas por la política y solamente son entre dos países, un satélite. Y la política cuando entra en el lado de la ciencia no va muy bien. Y esta es otra foto de Sagitarios A, que es nuestro agujero negro en el centro de nuestra galaxia, pero que les tomó más tiempo hacer porque explicaron que como el movimiento del agujero negro, porque está más cerca, ocurre más rápido. O sea, M87 está más lejos, entonces el gas que está alrededor no se movía tan rápidamente como cuando estamos observando nuestro agujero negro. No crean que es tan rápido tampoco. Pero las observaciones eran más difíciles y ellos dijeron, es como sacarle fotos a un bebé que se está moviendo. Esa fue su explicación de por qué era tan difícil. Bueno, acá les quiero mostrar este video nomás, que hicieron también, de cómo se van desde el telescopio, uno de los telescopios que se usaron para la observación del agujero negro de nuestra galaxia. Y como les dije, ve todo el polvo, esto está todo tapado, y una vez que se van haciendo a través del polvo, se están yendo a través del polvo, con el infrarrojo se pueden ir más y más profundo y observar a través de este polvo que estaba tapando en realidad. Primero, estas son las estrellas que se encuentran también alrededor. Y ahí logran ver finalmente el agujero negro, después de mucho procesamiento de imágenes en realidad. Y por eso también la imagen está medio nublada, pero igual es increíble que hayan logrado esto. Y la masa de nuestro agujero negro supermasivo es 4 millones de veces la de nuestro Sol. Bueno, no puedo continuar sin hablar de lo que fue el telescopio James Webb y cómo está cambiando ahora todo para la astronomía, con todos sus descubrimientos. Todos los días hay un paper nuevo, todos los días hay alguna discusión nueva. El telescopio James Webb puede ver mucho más lejos de lo que miraba el Hubble, y sus imágenes en realidad son increíbles. No sé por qué no... ok. Ahí solamente para mostrarles el video cortito. Y en todas las imágenes que ya pudo observar de muy alta calidad, de las mismas cosas también que observó el Hubble, de galaxias en interacción, de nebulosas, incluso del planeta Júpiter, y en realidad que observa desde el infrarrojo y también un poquitito del óptico. Y ahí solamente mostrando partes de su construcción y cómo en realidad es su forma, cómo se podría ver en el espacio,
Estos son solamente simulaciones. Ahí está su cámara de infrarrojo también que está mostrando. El espectrómetro y el infrarrojo medio, que es prácticamente un rango del espectro muy corto. Su sistema de localización, básicamente. Y nada, voy a continuar entonces con sus imágenes. Bueno, en realidad la calidad de las imágenes que he conseguido bajar no son las mejores, pero estos son unos ejemplos nomás de las nuevas imágenes del James Webb. Y entre nebulosas y galaxias y más nebulosas. Fueron las semillas que acabaron por convertirse en nuevas galaxias. Bueno, un ratito voy a tratar de poner esto. Fueron las semillas que acabaron Fueron las semillas que acabaron por convertir. Un ratito. No me deja poner en silencio. Si bajo mi volumen, pum. Bueno, ahí me escuchan igual, ¿verdad? Entonces, básicamente, ahí estaba mostrando cómo dos galaxias se estaban uniendo. Y lo que en realidad les quería contar con este video era otra cosa que el James Webb está haciendo. Dentro de las cosas que descubrió, hay una galaxia que encontraron recién, que está muy, muy, muy lejos. O sea, que significa que es una galaxia súper joven. Pero en realidad, cuando vieron cuán vieja en realidad era por las estrellas que tenía dentro y por cuán evolucionada estaba y por la forma que yo les mostré, porque según el Big Bang, las teorías del Big Bang que en las simulaciones que les mostré, comenzaron hace 13 billones de años y que entonces se fueron formando las partículas cada vez más pequeñas, después los soles y después cómo se fue formando la estructura más grande. Y ahora lo que el James Webb está mostrando es que en realidad, mirando súper lejos, no se están viendo galaxias bebés, así le llamaría, galaxias deformadas o galaxias que recién se están formando. Vieron galaxias perfectamente formadas, o sea que ni siquiera tuvo la cantidad de tiempo para llegar a ese estado de adulto si el Big Bang había pasado recién. Y entonces lo que están diciendo es, ¿qué pasa si el Big Bang está mal? Y que es súper emocionante para la astronomía hoy en día, porque nosotros esperábamos que algo llegue y a cambiar nuestro conocimiento, a cambiar, a romper las fundaciones de todo lo que creemos hoy en día, porque así es como se logran los grandes descubrimientos. Es diciendo, todo lo que pensamos estaba mal, había sido, acá descubrimos algo nuevo, y entonces, ¿cómo podemos hacer que esto tenga sentido ahora? Bueno, y entonces ahí les estoy mostrando, perdón, esto era lo que les quería decir. Dicen galaxias muy jóvenes que son muy viejas al final porque ya están bien formadas y con todo lo que les estaba explicando recién para apoyar todavía la teoría del Big Bang, o que en realidad salen de nuevo a decir, sí, no, esto no significa que el Big Bang todavía no está, que no puede ser apoyado por las observaciones, porque obviamente siempre hay dos lados de explicaciones. Uno, las personas que dicen, no, ya hay que cambiar la teoría del Big Bang, no tiene sentido, vamos a pensar en algo nuevo. Y los otros que dicen, no, el Big Bang sí, sigue teniendo sentido porque esto se puede explicar de tal o tal o tal forma. Pero estamos en una era muy interesante para la astronomía. Y bueno, de nuevo, yendo al último rango de los que les voy a hablar, ultravioleta, rayos X y rayos gamma. Esto es el rango de energías más altas que yo les dije, y que por suerte la atmósfera nos cubre y nos protege de estos rayos, porque si entraban, quién sabe, no íbamos a existir prácticamente. Entonces, necesitamos telescopios para poder observar. Y pueden ver acá que los telescopios llegan hasta un poquito nomás del ultravioleta, pero mayormente está todo absorbido. Y acá están solamente unas imágenes de diferentes telescopios. Este es un telescopio de rayos gamma, este es uno de rayos X y este es uno de ultravioleta. Y voy a tomar un ratito a hablar de IROSITA, porque IROSITA es este telescopio del que le estaba hablando, que lanzó mi instituto hace 4 años, 4 años. Y es un telescopio de rayos X que se construyó en el Instituto Max Planck de Física Extraterrestre, en el sótano. Tienen ahí todos sus ingenieros y científicos trabajando. No se puede entrar si no tenés así toda una gorra y tenés que taparte toda la boca y tenés unos trajes blancos especiales como si fuera que estabas entrando en cirugía, pero peor, porque no puede haber ni un pelo suelto, ni nada no puede haber. El telescopio es súper sensible. Y esta es la colaboración de IROSITA en general. Esto es todas las personas que, ni siquiera todas las personas, este es un pequeño grupo de los científicos que participaron en IROSITA,
Y este es mi tutor, en realidad él es el científico principal del proyecto, y ahí estoy yo. Es como buscándole a Wally, porque en realidad si esta foto tenía toda la cantidad de personas que participaron en el proyecto, no íbamos ni a entrar en la foto. ¿Y por qué Rosita es tan importante? En realidad, esta es una imagen de nuestra Vía Láctea en rayos X. Y ven todas estas cosas que nunca vimos antes, porque ya, en realidad no existía ningún telescopio que haya hecho esta observación de todo el cielo así antes. Estas burbujas acá se llaman burbujas de Fermi. Y lo que se cree es que algún tiempo atrás, nuestro agujero negro estaba activo y tuvo, o sea, tragó materia, así como le estaba explicando, y cuando el disco que estaba acretando, en realidad se puso muy caliente, entonces tuvo una emisión que terminó siendo esto, no terminó tampoco siendo un jet como en las otras galaxias que les había mostrado como Centauros A, pero es un residuo de lo que puede haber pasado algún momento. Pero también, esto no se comprobó, también es una teoría, y las simulaciones están tratando de lograr algo parecido para demostrar que realmente esto sí ocurrió en algún momento atrás. Y todas estas cosas muy brillantes acá pueden ser explosiones de supernova, después también hay otros puntos que son ya clústeres de estrellas que son muy importantes, y muchos otros datos que se pueden sacar solamente de esta imagen, que en realidad sí, ya entran en detalles diferentes líneas de investigación. Lo otro que se puede hacer para poder salir al espacio y no tener que gastar tanta plata en los telescopios, con lanzar con cohetes, para que pueda ser un satélite, son usar globos. Y hay diferentes tipos de tamaños, diferentes tipos de materiales, dependiendo de la cantidad de inversión que se tiene. Y obviamente hay de más pequeños tamaños, todo tipo de tamaños de telescopios, hasta más grandes. Y esto es solamente para mostrarle algunos ejemplos de que los satélites no son la única opción, pero obviamente cuando uno tiene mayor inversión, y si puede gastar en un instrumento de mayor calidad, obviamente uno siempre hace eso. Y lo último que les quería contar, o sea, ya saliendo de, no cuenta realmente como observaciones, pero para nombrar el instrumento, es de las ondas gravitacionales. Y se confirmó que las ondas gravitacionales existen y que era una predicción en realidad de Einstein. Y pongo acá el agua y estas ondas de agua acá para dar como ejemplo de básicamente esto es lo que estamos viendo. En el centro estarían dos agujeros negros que están en plena fusión, y lo que hace es que hay tanta energía liberada que se forman unas ondas en el espacio y tiempo alrededor. Y es básicamente exactamente esto lo que estamos viendo, pero en el espacio y tiempo. Y acá estoy dando un ejemplo nomás de cómo dos agujeros negros de mayor tamaño se pueden unir para formar un agujero negro más grande, de mayor masa solar. Esta fue la primera detección que lograron en LIGO, que es el instrumento que utilizaron para detectar esta unión cuando estaba ocurriendo de los agujeros negros, porque nos llegó justamente esta señal de que el espacio y tiempo se estaba doblando, básicamente. Y no se sabe en realidad cómo se formaron estos agujeros negros, porque desde lo que conocemos de cómo se forman un agujero negro, luego del final de vida de una estrella, que termina siendo un agujero de muy poca masa, y luego, ¿de cuántas masas solares estamos hablando? De unas cuantas masas solares, unos 10 a 20 masas solares, que se dice, bueno, entonces hubo varias uniones para que lleguen 80, 60, y después recién llegan a esto. Y hasta ahora sigue siendo una pregunta sin responder entre las tantas otras que tenemos después de este primer descubrimiento. Y continúo entonces. Acá están una de las imágenes en realidad que nosotros tenemos para explicar. Esta es lo que se detectó, esta unión acá de los agujeros negros. Y todo este rango es de las otras observaciones que fueron descubriendo después, que fueron ya de menor tamaño, de las observaciones del LIGO. Y acá están masas solares, y acá está cómo le pusieron los nombres a las uniones. Y bueno, voy a continuar más acá porque les quiero mostrar, este es el mejor video de lo que sería la simulación de cómo dos agujeros negros terminan uniéndose. Y ustedes pueden ver también acá cuál es la deformación de lo que es la luz alrededor, pero en realidad también es del espacio y tiempo. Y cómo cada vez se dan vueltas más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, hasta que al final
terminan siendo uno solo, de mayor tamaño. Y la cantidad de energía que se expande es tanta, que no significa que al final 10 más 10, 10 masas solares más 10 masas solares va a ser 20. Van a expulsar tanta energía que 10 masas solares más 10 masas solares pueden ser 15 masas solares al final de un agujero negro, porque todo el resto de la energía se expande en forma de estas ondas gravitacionales que estamos viendo. Bueno, y por último, la astronomía teórica, que son todas estas simulaciones que yo ya les estuve mostrando. Son simulaciones magneto-hidrodinámicas que existen ya muchas hoy en día y que tienen diferentes resultados a veces, pero muchas veces convergen y es la mejor noticia que podemos tener. Son métodos numéricos y computacionales, donde modelan la energía oscura, le ponen el gas, le ponen las estrellas, le ponen los agujeros negros y después permiten correr la simulación y a ver qué es lo que podemos llegar a ver al final. Y pueden en realidad predecir interacciones o observaciones que todavía no vimos. Y sirve mucho para crear de puente entre observaciones de lo que nosotros vemos. Esta galaxia puede haber sido así antes de terminar siendo como esta, que parece que puede haber, no sé, es muy parecida y por la forma. Es muy difícil saber cómo se veía la galaxia antes y cómo se vería la galaxia después, sin las simulaciones, porque lo que tenemos ahora son fotos, y como el tiempo que pasa es para nuestro estándar, es tan grande que nuestra vida es muy corta para poder ver realmente, sí, ahí vemos una galaxia de cómo comenzó hasta el final. Entonces lo único que vamos a hacer es simulaciones, o tratar de unir diferentes galaxias en diferentes etapas de su vida, y decir, en realidad esa puede haber sido antes de esta, y así. Eso es lo que podemos hacer. Bueno, continuando. Bueno, y esta es una de las simulaciones más famosas, son las simulaciones Millennium, y toman muchísimos fondos en realidad, porque para correr estas simulaciones se necesita una capacidad computacional muy grande, supercomputadoras básicamente. No se puede hacer esto en una laptop. Y de nuevo, la imagen que les había mostrado de la formación de una galaxia, que también es una simulación muy importante para nosotros. Bueno, ahora voy a hacer de nuevo una pequeña pausa y preguntar si alguien tiene alguna pregunta antes de comenzarles a contar sobre cómo trabajamos los astrónomos y por último, qué es lo que yo estoy haciendo personalmente. No sé si Ale, ahí hay una pregunta de Matías que dice, ¿los datos que recolecta el James Webb son públicos? Hola, Ya que hay varios Matías. científicos Los que datos que recolecta divulgan. el James Webb son públicos, ya que hay varios científicos que divulgan resultados antes que la NASA, o esos científicos trabajan en la NASA. Lo que ocurre normalmente es, nadie puede divulgar resultados antes que la NASA. Existen papers que son muy técnicos y que se publican en una página especial que les voy a mostrar después. Y aunque la NASA no haga una conferencia de prensa cada vez que salen nuevos resultados, no significa que ellos no estén de acuerdo con lo que se esté publicando, no significa que ellos no sepan lo que está ocurriendo. Lo que hacen es una colaboración muy grande también la del James Webb. Hay muchísimos científicos que están trabajando con esos datos. Cada grupo de científicos tiene datos diferentes, y yo estoy segura que van a hacer lo mismo que con el telescopio Hubble. Normalmente funciona así. Uno recibe los datos del telescopio, no todos hacen esto entre paréntesis, reciben los datos del telescopio y después de 2 años de su límite, para poder liberar todos los datos para todo público. Pero los datos vienen en forma muy técnica, o sea, es muy difícil que nosotros digamos, yo también puedo tener acceso. Todos los datos del Hubble son públicos. Hay una página que les puedo comentar después y escribir para que ustedes entren a ver cómo funciona, pero tenés datos en muchísimos telescopios, todos son públicos, y 2 años tienen los científicos para hacer todos sus papers, escribir todos sus resultados, y después ya están disponibles para todo el público. Y la mayoría de los telescopios y organizaciones están haciendo esto ahora. Entonces hay mucha presión para publicar primero antes y después dejar que los datos también puedan ser vistos por todo el mundo. Hay otra pregunta, Ok, Ale. voy a la siguiente pregunta, Alberto. Acerca del fondo cósmico de microondas. ¿Cómo es eso que ahora cae en el rango de microondas, pero no siempre fue así?
llegué a escuchar que cuando pase más tiempo se va a convertir en un fondo cósmico de infrarrojo. No es que no siempre fue así. Creo que yo estaba dando la explicación de que estaban observando en radio, pero el rango de radio y infrarrojo en realidad están están muy cercanos el uno al otro. Y lo mismo, por ejemplo, que el óptico y el ultravioleta. Cuando tenemos, por ejemplo, un espectro electromagnético y estamos observando el cielo con un instrumento, a veces podemos ver la colita de la parte óptico y el comienzo del ultravioleta. Y eso pasa con los diferentes rangos. Entonces, este telescopio era para observar en radio, pero en realidad se podía todavía captar esta señal muy tenue de lo que era ya el microondas, que están uno al lado del otro también. Voy a continuar con las preguntas. Si se detectaron la existencia de púlsares con los trabajos de frecuencia de radio actualmente. No estoy segura de... O sea, actualmente... Perdón. La verdad que esta no es mi área y no estoy segura si los púlsares se pueden detectar con frecuencias de radio. Pero podemos buscar en Google. Y si es cierto que se dará la colisión de agujeros negros en poco tiempo, es cosa en nuestro tiempo. Eso ocurre todo el tiempo, están observando cada vez más uniones de agujeros negros, o sea, observando. Lo que pasa es, cuando vienen las ondas gravitacionales y nosotros podemos detectar, podemos decir que no, o sea, en realidad no observamos, en realidad vemos nomás que ocurrió por nuestros instrumentos y no sabemos cuándo en realidad ocurrió o cuánto tiempo tardó en llegar a nosotros, pero ocurre en nuestro tiempo, pero no significa que están cercanas o que sean de ningún peligro para nosotros tampoco. Ok, y Melissa, en la foto que logró tu instituto, ¿nuestro sistema solar sería solo una estrella? Sí, exacto. Es más, un puntito tan pequeño que ni siquiera se puede ver ahí en ese mapa de todo el cielo en rayos X. Perfecto, Ale, continuamos entonces. Bueno, ¿continuamos entonces? Sí, continuamos. Ok. Bueno, entonces, ¿qué hacen los astrónomos? Me encanta este meme porque que cada vez que veo me hace acordar mucho a cuando le explicaba a mi familia, sí, esto es lo que yo hago, y después tenía que repetirles, esto es lo que yo hago, y repetirles, esto es lo que yo hago. Porque obviamente es muy difícil acordarse de términos técnicos si es que no es algo que uno estudia todos los días. Entonces, lo que mis amigos piensan que hago, lo que mi familia piensa, lo que la sociedad piensa, lo que la universidad piensa, lo que yo pienso que hago y lo que realmente hago. ¿Y qué es lo que realmente hago? Esto. Esta es mi amiga en realidad cuando estábamos trabajando en el Instituto de Astrofísica de Canarias en Tenerife. Tenemos muchas pantallas, cuanto más pantallas mejor porque tenemos 1000 pestañas abiertas. En una estamos con una terminal donde estamos corriendo nuestro código para analizar los datos. En la otra estamos escribiendo los resultados al mismo tiempo. En la tercera tenemos una página llena de papers donde estamos leyendo todas las investigaciones que existen al respecto de nuestro tema para poder entender qué es realmente lo que estamos observando, qué ya se dijo antes, qué ya se está diciendo ahora diferente y qué nuestros resultados demuestran en comparación con esos resultados que existían antes. Esta es la página que utilizamos, se llama Archive, es arxivcorta.org. Está todo en inglés. Acá luego tenemos que apretar así en la área de astrofísica, pero hay muchas otras áreas. Esto es lo que yo hago, tengo que hacer en teoría todos los días, tengo que abrir y ver cuáles fueron los últimos papers del día. Y entonces cuando uno aprieta ese link, este es 2 ejemplos acá de los papers que están en el día. Entonces veo, gigantes azules. ¿Por qué el James Webb encuentra galaxias masivas tan azules? O Proyecto Satín, multifase del medio interestelar en la galaxia, en la Vía Láctea, simulaciones con
supernovas y clústeres de estrellas. Y después una pequeña explicación de lo que es cada paper. Y si es que hay algo importante, entonces entro al paper. Ahí cuando entré al primer paper, veo su PDF, tengo que leer todo esto, después tengo que leer y ver las fórmulas que utilizaron, y tengo que ver los gráficos y ver qué significa cada gráfico. Y entonces acá dice, por ejemplo, este es un rango de formación de estrellas en masas solares, ese es el color. Y entonces ahí ven los diferentes colores, tienen diferente formación de estrellas. Después que muestran comparaciones. Esta es una comparación de otras investigaciones. Acá pueden ver que ponen los nombres y el año. Todas son del año. Y explican ahí comparaciones de, no sé en realidad porque este paper no leí. Y esta, en teoría, soy yo y todos los otros astrónomos tratando de entender ahí qué dice el paper y qué es lo que están queriendo decir y si es que podemos creerle o no lo que está diciendo. Siempre hay que ser muy escépticos aparentemente en la ciencia. Bueno, y entonces mi línea de trabajo. Y al final, durante mi tesis, yo terminé trabajando en 3 diferentes cosas. Comencé con el medio intergaláctico, después hice clústeres de galaxias en otro proyecto y agujeros negros activos también. Y entonces medio intergaláctico es lo que yo les estaba mostrando ya antes. Estos filamentos de gas que conectan las galaxias y grupos de galaxias entre sí. ¿Y cómo hacemos para encontrar esos filamentos? Bueno, como ya les había dicho, se pueden ver en emisión y en absorción, utilizando fuentes de fondo. Y de nuevo, esta simulación que ya les había mostrado, voy a pasar nomás para continuar. Bueno, acá es un esquema, prácticamente, de lo que yo les estaba explicando. Voy a poner acá abajo. Este es el núcleo activo de la galaxia, que es un agujero negro. Este es un ejemplo nomás de Centauros A. Hay un agujero negro activo en una galaxia muy lejos, que son las fuentes más lejanas que conocemos de luz. Y entonces tenemos acá una galaxia que está pasando en el medio. Ahí le puse encima yo lo que sería un filamento. Y si estamos observando con un telescopio, con un satélite, y lo que se ve, esta es la absorción, cuando se va para abajo en el espectro, y esto es lo que yo veo todos los días, esto es lo que yo utilizo en mi trabajo. Se llama espectrometría, y astrofísica no es lo mismo, no son los únicos que utilizamos los químicos también, los biólogos, o sea, espectrometría es muy común en todas las áreas de investigación. Uy. Bueno, entonces, ¿qué es un quasar? Le llaman quasi-stellar object, o sea, son agujeros negros activos que parecen una estrella. ¿Por qué le dicen quasi-stellar? Tipo, parece una estrella, pero en realidad no es, pero tiene la forma de una estrella, es solamente un puntito muy, 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 muy lejos. Y sabemos que son agujeros negros porque tienen una actividad muy fuerte o porque tienen movimientos de estrellas alrededor o el movimiento del gas alrededor. Y son muy masivos, todos tienen en el centro de las galaxias masivas, todos tienen un agujero negro en el medio. Y aún se están buscando agujeros negros en realidad en las galaxias que son más pequeñas, se llaman las galaxias enanas. Bueno, y el instrumento que yo utilicé para mi trabajo, uno de los instrumentos que utilicé, es el Very Large Telescope, o sea, el telescopio muy grande. No sé por qué no se les ocurrió mejores nombres, pero es un telescopio del Observatorio del Sur de Europa, así se le dice la ESO en realidad. Y es un instituto que está ahí muy cerca del mío, donde está también otro de mis tutores. Y este telescopio está ubicado en Chile y tiene 8.2 metros más o menos. Y en realidad sí le pusieron nombres originales a los telescopios individualmente, le pusieron nombres mapuches en realidad. Le pusieron Antu por sol, Kyuyen de luna, Melipal, que significa cruz del sur, y Yapun, que es estrella de la tarde. Y puede observar del rango visible y el infrarrojo. Y como les estaba explicando la interferometría, estos telescopios también pueden actuar como interferómetros. Entonces los 4 apuntan al mismo objeto y después se hace la superposición de imágenes, o también funcionan individualmente cada uno. Y tienen otra vez 4 telescopios auxiliares que sirven también para observar. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Espero que no les decepcione, pero en realidad lo que yo observo son estas líneas de emisión. No veo esas imágenes muy lindas que les estaba mostrando, ni tampoco trabajo con los videos de simulaciones todavía. Entonces, esta es una de las imágenes que yo hice.
Y es para mostrar, esto está publicado en uno de mis papers. Así, este es el nombre acá, como ven, J00149, es el nombre del quasar que yo estaba usando. Y es solamente uno de los cientos que tuve que usar. Y cuando hago un zoom acá dentro de esta zona, pueden ver acá que hay una emisión acá. Esta se llama Lyman alfa. Y que significa que hay una nube de hidrógeno ahí que está emitiendo, pero estas líneas de absorción acá que ven para abajo significa que al mismo tiempo hay otras nubes ahí que le están absorbiendo a la imagen que viene después de esa nube. Y bueno, yo en realidad en mi primer proyecto estaba buscando hierro 21, que es un hierro, un gas, básicamente, hecho de hierro, que está muy ionizado porque está muy caliente, y entonces se puede ver en ultravioleta o en rayos X, y en esa zona de división entre los dos. Y se puede usar en absorción cuando usamos también los cuásares de fondo, como les mostré ahí en la imagen. Y usando el telescopio que les acabo de mostrar, encontramos muchas líneas. Y estos son unos elementos que encontramos cuando estábamos observando, por ejemplo, hierro 2 o silicona, sulfuro y oxígeno. Todo eso encontramos en las nubes que estaban tapando la luz que venía del agujero negro activo o de la galaxia que estaba muy cercana atrás. Y estábamos muy contentos con nuestros hallazgos y pensábamos, bueno, dale, entonces vamos a sí seguir encontrando líneas, pero no encontramos hierro 21. Y este hierro 21 en realidad era muy importante porque decíamos que si encontramos este hierro, estábamos viendo uno de los filamentos de gas, porque tenían que estar a la misma temperatura. Y nada, esto es uno también de las figuras que puse en mi paper. Y por más de que fue una no detección, pude igual publicar mi proyecto con la no detección. Porque la no detección también es importante. Cuando usamos un método y no encontramos lo que estábamos buscando, a veces la gente dice, no, no me van a aceptar mi paper, o nadie va a leer mi paper, o no es importante, entonces, o es muy difícil en realidad escribir un paper de no detección. Básicamente tenés que escribir tu método y decir que no funcionó. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque después evita que otras personas realicen el mismo método, o que si realizan el mismo método ya saben que alguien más hizo y que no encontró nada. Entonces sería solamente para decir, ay, o usamos mejores instrumentos e igual no encontramos nada, o utilizamos más datos e igual no encontramos nada, o así, básicamente es como funciona la ciencia. Y otra cosa que hacemos, aparte de estar ahí todo el día enfrente a la computadora, básicamente, porque los datos del telescopio no es que yo me voy a observar, sino que ya están, o sea, o me mandan a mí, o están disponibles públicamente, porque, por ejemplo, varios datos de los que yo utilicé también ya eran públicos. Esos datos que vieron recién ahí eran públicos ya en el momento que yo utilicé. Y lo otro es que nos vamos a conferencias y aparte de estar leyendo los papers y saber más o menos los nombres y quién hizo qué, tenemos la oportunidad de ver los resultados, los últimos resultados que hicieron. De repente ese paper no perdimos o quieren contar las cosas más importantes de su trabajo. Y entonces ahí estos son ejemplos nomás de presentaciones y de las cosas que son muy importantes para nosotros, porque nos vamos a conferencias que generalmente son muy especializadas, o sea, tienen que estar estrechamente relacionadas con nuestra área, y también entonces nosotros tenemos la oportunidad de mostrar nuestro trabajo. Y ahí estoy yo mostrando los resultados de mi último proyecto. Y entonces ese intercambio, que las personas te conozcan y que sepan lo que estás haciendo, uno también hace publicidad de su trabajo, básicamente. Entonces ellos ya saben que hay alguien que también está trabajando en eso, o que ya tuvo papers también relacionados al área, y eso es súper importante. Y nada, eso es solamente el paper que les estaba hablando recién como ejemplo, y que se puede encontrar también en la página de Archive, y que todos tienen, todo el mundo puede tener acceso a esos datos también. Y esa es el final de mi presentación. Si tienen alguna pregunta, ahí pongo mi correo para que puedan comunicarse conmigo si quieren continuar algún tipo de cualquier tipo de investigación, o si quieren de conversación, o si quieren hacer una pregunta o pedirme consejos, lo que quieran. En fin. Si tienen preguntas, ahora también es el momento. Muchísimas gracias, Alejandra, por tu tiempo y por tu brillante Ay, no te escucho, presentación. Edu.
A ver, ahí se me escucha. A ver, hola, Eh, ¿me sí, escuchan ahí? sí. Bueno, brillante presentación, Alejandra, muchísimas gracias. Y sí, tenemos 5 minutitos para preguntas, comentarios que quieren hacer. Hay ya uno, Ale de Cristian Amarilla, dice, ¿se pueden ver también esas imágenes lindas, verdad? ¿O son de uso exclusivo para eso? Las imágenes lindas se pueden ver, pero el tema es, o sea, una vez que hacen públicos los datos, hay que procesar las imágenes y el procesamiento de imágenes es muy difícil. A mí me tomó casi 2, 3 años aprender cómo procesar las imágenes astronómicas y después otra vez es muy difícil que terminen así lindas, pero hay mucha gente que hace eso de hobby y que presentan también las imágenes que ellos mismos usan después. Y hay como postean en Instagram, en Pinterest, y hay muchos que ya son muy famosos, o sea, que se encargan de hacer que los datos sean súper lindos, que no les importa tanto la ciencia, porque al final es solamente para publicar. Y eso, o sea, que sí, se pueden hacer, estos datos son públicos y toma un poco de trabajo nomás aprender cómo procesar. Tobías Núñez pregunta, ¿cómo determinaste qué elementos había en la nube o su temperatura? Bueno, entonces nosotros estamos mirando en un rango específico del espectro electromagnético. Y cuando nosotros vemos esas curvaturas para abajo, esas absorciones, tienen una línea específica. Y nosotros sabemos la distancia a la cual se encuentra esta nube a través de estas líneas y a través del rango que nosotros sabemos que estamos observando. Entonces nosotros podemos determinar, ok, esta línea corresponde a este elemento químico en la tabla de elementos químicos, porque esa en realidad es su línea del espectro electromagnético. Y eso en realidad sí es, nos llegamos a aprender eso en el colegio. Yo por lo menos no aprendí eso en el colegio. Las líneas de espectrometría aprendí recién cuando empecé el máster, creo. Ni siquiera en la universidad cuando estaba estudiando ingeniería ambiental creo que llegamos a ver nada del espectro electromagnético. Bueno, ahí Fabri recomienda Natural Portraits para aprender a procesar imágenes, dice, está en YouTube. Ahí está. Claro, y diferentes imágenes tienen diferentes requerimientos, entonces se pueden procesar con diferentes cosas, pero también depende de lo que estés observando, porque si no es una galaxia cercana que esté en diferentes longitudes de onda, a veces no son nada más que un punto al final, las cosas que podemos ver. Yo tengo dos preguntas, porque hace rato quería hacer una y no, se me cortó el internet, entonces no pude hacer. Con respecto al tema de la teoría del Big Bang, que dijeron que, ay, sí, ya se refutó, ay, no, siguen en cuestionamiento, sigue fijo. ¿Cuál es, o sea, por qué no se puede decir simplemente que el Big Bang es más viejo nomás? Si se encontraron elementos que pueden ser más viejos a su formación, o sea, ¿cuál es la línea que seguimos para decir el Big Bang pasó hace tantos millones de años? Hay una fórmula básicamente, donde viene de la teoría de relatividad, donde tenemos el estándar, el modelo estándar de la cosmología de hoy en día, que vienen de las ecuaciones de Friedman, Lemaitre y FW, ahí no me acuerdo el tercero. En fin, entonces lo que hicieron es, agarraron la teoría de Einstein de la relatividad y empezaron a describir cuáles son las ecuaciones matemáticas para poder decir, ok, esto es lo que describe a esta ecuación principal grande que se llama lambda CDM. Y entonces, al resolver esas ecuaciones, lo que queda en realidad es, uno puede decir, bueno, estamos en tiempo cero, y cuando pone eso, uno puede derivar de las ecuaciones que el tiempo, teniendo en cuenta la expansión de Hubble, en realidad, que es otro punto muy importante, ahí uno puede decir, bueno, teniendo en cuenta todos estos términos, el tiempo es, sí, 13 algo billones de años. Okay. Y la otra consulta que tenía es, ¿cuáles son los elementos que más se encuentran en los gases, justamente en tu línea de trabajo? Porque vi que decía silicona, oxígeno, cosas así. Entonces, ¿qué otros elementos hay? En realidad hay muchísimos, o sea, en las nubes se pueden encontrar muchísimos. Hay, dependiendo de qué estemos mirando, dependiendo de si estamos mirando una supernova, por ejemplo, porque la supernova crea elementos súper pesados cuando está
las etapas finales de su estrella gigante antes de morirse. Y lo que hace es, cuando se muere la estrella y expulsa todos esos materiales pesados, que hay de todo, ahí mira toda la tabla de elementos, vas a encontrar casi todo prácticamente, pero elementalmente el universo está principalmente compuesto de helio, hidrógeno, helio y litio. Y esos son los tres principales, y después ya vienen otros en menor medida, oxígeno, nada, así, o sea, los elementos más pesados solamente se produjeron ya al final, o sea, cuando el universo ya tenía bastantes estrellas que habían explotado y se habían formado nuevas estrellas, utilizando ya esos elementos pesados, y por eso se cree también que las estrellas de hoy en día son más chicas y tienen metales más pesados que las estrellas de aquel entonces, que se llama Populación 3, que no podemos ver todavía, no sabemos si siguen existiendo. Bueno, se nos pasó el tiempo, pero dos preguntitas más, Ale. Preguntaba Nina, ¿sin agujeros negros no habrían galaxias? ¿Es así? Esa también es una muy buena pregunta. No creo que dependa uno del otro, pero tampoco soy experta en formación de galaxias, y creo que no dependen del agujero negro para su formación, porque que nosotros decimos, por ejemplo, pensamos que todas las galaxias tienen un agujero supermasivo en el medio, pero no es el caso que podemos probar todavía observacionalmente. Vemos muchas galaxias y no sabemos si es que hay un agujero negro supermasivo en el centro o no, en realidad. Así que no sabría responder esa pregunta exactamente. Bueno, y la última, Alejandra, es de Juan Carlos Vázquez, que pregunta cómo fue para que pudieras trabajar en el Instituto Max Planck. Cuando terminé mi másters en Barcelona, que me fui por becal, empecé a aplicar a muchísimos doctorados, en todos los que estaban abiertos en ese entonces estaba aplicando, y apliqué a Manchester, apliqué a Chile, apliqué mínimo a 50, donde uno manda su currículum. El doctorado es un trabajo donde uno es pagado como científico e investigador. Y al final tenía 3 propuestas, era para irme a Chile, para irme a Manchester, pero a Múnich en realidad volví a aplicar con fondos de la becal, porque era muy difícil entrar a la institución por otros medios, o sea, había aplicado al llamado general y no había quedado entre el primer filtro de, del, del llamado, perdón, del llamado. Entonces, sí, vi que Max Planck trabaja con la Universidad de Ludwig Maximilian, que está en número 25, no sé qué número está en el ranking mundial, que eso era muy importante para la becal en ese entonces, y volví a aplicar la becal con eso. Que prefería irme a Alemania antes que... Bueno, brillante. Muchísimas gracias, Alejandra. Te agradecemos un tiempo y la brillante presentación que tuvimos. Esta presentación obviamente va a estar disponible para todos los alumnos y las alumnas. Y te dejamos, ya sabemos, la diferencia horaria también, y que sigas aprovechando, y bueno, éxitos en la última etapa del doctorado. Muchísimas gracias. Gracias a todos, gracias por sus preguntas. Disfruté muchísimo hablar con ustedes. Bueno, buenas tardes, Alejandra. Buenas noches ya en tu casa. Buenas noches. Chao, chao. Chao.